Saludos hermanos, amigos, que Dios los siga y los continúe bendiciendo grandemente. De nuevo, es un honor y un placer estar por acá en este tiempo de escuela dominical en línea de la Iglesia del Cordero de Dios. Seguimos con el estudio de esta hermosa y maravillosa serie del libro de Esther. Hoy nos corresponde el capítulo número 8 del libro de Esther, y entonces vamos a hacer un análisis y un estudio de este maravilloso capítulo. Vamos a primeramente estar orando para que el Señor sea el que se encargue de todo, sea el que tenga el control de todo y sea el Señor presente en este tiempo. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, te honramos, Padre de la gloria. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu aliento de vida, Señor. Te damos gracias porque nos cuidas, porque nos guardas, porque nos proteges, Señor. Te damos gracias también por poner esta disposición en nuestros corazones, Señor, para seguir estudiando y creciendo en tu maravillosa palabra, Señor. Llegando cada día más a tu presencia, Padre de la gloria, comprendiendo un poco más de ti, Señor, y lo maravilloso que eres. Eres infinitamente maravilloso y amoroso, Señor, y queremos seguir creciendo cada día más. Por eso te pedimos, Señor, que quites cualquier distracción en este tiempo, Señor, que cuides de la atención de cada uno de nosotros, Señor, de todos los que están acá en este momento y todos los que van a reproducir este contenido más adelante, Señor, que sea de bendición, que sea de provecho y que como siempre tu palabra haga y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Entonces, vamos a estar viendo Esther capítulo 8. Va a ser una breve introducción. En el capítulo anterior, quedamos que el villano de la película, por llamarlo de alguna forma, que era Amán, había sido descubierta su trama, había sido puesto en evidencia delante del rey Asuero. Esto lo había hecho Esther en un acto de valentía, en un acto de osadía. Había puesto en evidencia a Amán sus maléficos planes y todo lo que él pensaba hacer con Mardoqueo y con su pueblo, con el pueblo judío, el pueblo de Dios. Entonces, en un giro repentino y maravilloso en ese capítulo, ese hombre que tenía todos esos planes terminó siendo él la víctima de todo ese plan donde él había mandado construir una horca de más de 22 metros para Mardoqueo. Resulta ser que sin saberlo había construido una horca para él mismo, porque en esa misma horca, por orden del rey, Mardoqueo, Amán fue colgado. Entonces, Amán muerto, entramos en este capítulo 8. Vamos a ver en el contexto que Esther se va a dirigir al rey, diciéndole de alguna forma, bueno, la sentencia de muerte que existe por el decreto de Mardoqueo, de Amán sobre el pueblo de Dios, todavía está vigente. Por este acto de valentía, la vida de Mardoqueo, quien fue o quien es mi padre adoptivo, diría Esther, se había salvado, pero la sentencia de muerte sobre todo su pueblo, sobre todos los judíos, seguía todavía en vigor. El centro de este problema, de esta sentencia que vamos a ver en este capítulo, el centro de esto radicaba en que esa sentencia no se podía revertir por algo que estaba o que era llamado la ley de los medos y los persas, que esa ley explicaba que cualquier decreto que se hacía soberano por el rey mediante el sello de su anillo era un decreto que era irreversible, ya ni el mismo rey podía hacerlo reversar. Por lo tanto, aunque Amán estaba muerto, el decreto que había sido sellado con el anillo del rey en su momento en los dedos de Amán, la sentencia de muerte decretada ahí todavía estaba en vigencia, todavía permanecía. Entonces vamos a ver también la transferencia y el uso de lo que llamamos un principio de la Biblia, que es el principio de mayordomía
a la administración de las cosas, de los bienes y de todo lo que nos provee el Señor. La mayordomía es ese principio, el mayordomo es el que administra los bienes de su amo y en algún momento también, como todos, tendrán que rendirle cuentas a su Señor. Entonces, vamos a ver este principio en Ester y Mardoqueo, desde esta nueva posición que les toca ejercer una vez posterior a la muerte de Amán. Entonces, ¿qué van a hacer Ester y Mardoqueo con todo ese poder que ahora tienen? Vamos a ver qué van a hacer ellos con el dinero, con la influencia y con toda la opulencia que gira y va a empezar a girar desde esa nueva posición que ahora tienen. Vamos a dividir todo este capítulo, son 17 versículos, vamos a dividirlo en unas 4 o 5 partes, según el contexto de los pasajes. Y vamos a empezar entonces la primera parte. Vamos a ver lo que hace Mardoqueo y a Ester, grandes líderes, en este principio también de mayordomía y de liderazgo. Vamos a empezar a ver esto en los versículos del 1 hasta el 8. Entonces, vamos a ver principios de liderazgo aplicables a nuestras vidas. Porque, mis hermanos, mis amigos, el Señor, en su infinita bondad, nos ha dado, tanto a los hombres como a las mujeres, dones de liderazgo. Y a esas personas que reciben, esos que son receptores de esos dones, el Señor quiere y trata y los pone en lugares influyentes y de poder. Las posiciones que vamos a ver de influencia y de liderazgo que tienen Ester y Mardoqueo en este pasaje van a ser unas posiciones más de carácter político. Vamos a ver entonces a Ester ejerciendo realmente ahora sí en adelante ese poder como reina, y a Mardoqueo, que asume ahora la posición de autoridad que antes le pertenecía a Amán. Vamos entonces a ver la primera parte. La primera parte la hemos subtitulado ¿qué es lo que convierte a Amán y a Mardoqueo y a Ester en grandes líderes, aceptando esta autoridad que ahora le había sido otorgada por el rey? Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos, capítulo 8 Ester, versículo 1 y versículo 2. Permítanme un segundo y los voy a compartir para que los que no tengan la Biblia a la mano puedan seguirlo a través de acá. Ester, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces, este es el principio que estamos viendo ahorita. Vemos entonces el principio del capítulo. Después de este giro donde termina Amán muerto, Mardoqueo toma la posición. Hay un cambio de posición. Mardoqueo toma la posición de poder y la casa, y ejerce el poder de la casa que era anteriormente de Amán. Entonces Mardoqueo pasa a ser lo que vendría a ser en el contexto de nuestra actualidad como un vicepresidente, era el segundo después del rey. Ahora tiene una gran cantidad de riqueza, tiene una gran cantidad de poder, y lo que pasó es que no solo muere Amán, sino que todo su patrimonio y todo lo que ejercía Amán pasa ahora a ser de Mardoqueo, otorgado por el mismísimo rey. Así que Mardoqueo pasó de ser un impotente, sin poder, mejor dicho, un desvalido a ser un poderoso, de no tener acceso al rey a tener acceso directo y de primera línea con el rey, y de ser lo que pudiéramos decir alguien bastante pobre a ser ahora un hombre muy rico y de un trabajo de muy bajo nivel que estaba ejerciendo Mardoqueo, que trabajaba cerca de las puertas de la ciudad para un trabajo que era hecho para el imperio, para el gobierno, a ser ahora el segundo al mando, ser el vicepresidente de todo un imperio. Y todo esto pasó en un día, todo este cambio y todo esto en un día, porque así trabaja, mis queridos amigos y hermanos, el favor y la gracia de Dios. Y así trabajó en ese momento, ese cambio
tan importante en la vida de Mardoqueo por el favor y la gracia de nuestro Señor. Y también cuenta la historia, en los versículos que leímos, que a Mardoqueo se le fue dado el anillo de sello del rey. Y ese es un anillo que representa algo muy importante. En nuestros días ese anillo vendría a equivaler a lo que es un poder legal, un poder que se le entrega, un poder total que puedes entregarle a alguien. Ejemplo, si alguien está enfermo o si está anciano, ha perdido sus facultades o está muriendo, esa persona puede entregarle entonces un poder notariado, un poder legal a otra persona de confianza para que esa persona se encargue entonces de sus asuntos, de su patrimonio importante y tenga derecho legal para tomar decisiones sobre ese patrimonio y a nombre de esa otra persona. Entonces eso de alguna forma implicaba tener el anillo con el sello de la Casa Real. Entonces ese anillo implica que Mardoqueo tiene la autoridad legal con ese anillo de Jerjes o Asuero, el hombre más poderoso en la tierra para ese momento, el hombre más poderoso porque el imperio más vasto, el imperio más grande en ese momento conocido, el imperio de los medios y los persas, posterior al imperio de Babilonia, ese poder lo tenía en sus manos, en su dedo, ahora Mardoqueo. Y lo que el Señor quiere que veamos acá es que Ester y Mardoqueo, estos que son del pueblo de Dios, ellos aceptaron lo que el Señor, lo que el rey en este caso les entregó. Eso es por la providencia del Señor, claro está. Ellos aceptaron esa posición de autoridad, sobre todo Mardoqueo, que le estaba siendo otorgada por el rey. Entonces, mi primera pregunta acá para ustedes es, ¿qué autoridad tienes? Digo esto porque cada uno de nosotros tiene en algún sentido, en alguna manera, algún contexto, algún tipo de autoridad y algún cierto grado de autoridad. Y el Señor lo que quiere que hagamos con esa autoridad que nos es dada para los que creemos en Él por su providencia, que la aceptemos humildemente. Así como lo aceptaron Mardoqueo principalmente y Ester también su autoridad como reina, la humildad es lo que el Señor quiere de nosotros cuando nos entregue la autoridad, porque seguramente muchos de nosotros en algún momento nos hemos resistido a obtener o a recibir una posición de autoridad que Dios quizás nos está otorgando, nos está abriendo el camino. Y Dios lo que seguramente quiere es que nosotros asumamos esas posiciones, porque no se trata de nosotros al final. Lo importante es que sepamos eso, que no se trata de nosotros, no se trata de nuestros miedos al fracaso, se trata de las personas y la oportunidad de ayudarlas, y esas personas son las personas, la gente, el pueblo que Dios ama. A veces las personas nos sentimos menos calificadas para el liderazgo que otras que podrían ser desde el punto de vista más calificadas, pero esas personas que muchas veces se creen las menos calificadas tienen en ese sentimiento tienen el primer requisito, el requisito previo, que es la humildad, el saber que los demás están por encima. Eso es la primera parte, el principio de autoridad y el liderazgo que reciben y ejercen a partir de este momento Mardoqueo y Ester como reina. La segunda parte la hemos titulado La gran pasión. Las personas no solo creen lo que un líder cree, sino que también las personas se emocionan, las personas se entusiasman con lo mismo que entusiasma a un líder. Vamos a ver esta segunda parte de la pasión en los versículos del 3 al 6. Se los voy a compartir nuevamente. Permítanme un segundo, por favor. Ester, capítulo 8, versículos del 3 al 6. Dice la palabra, versículo 3. Ester habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que le impidiera los propósitos perversos de Amán Agageo y el plan que había tramado para contra los judíos. Extendió el rey hacia Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso delante del rey.
Y dijo Esther: si le place al rey y si ha llegado y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le pareciera bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, Agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Cómo podría llover la, ¿Por qué? ¿Cómo podría llover la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría llover la destrucción de mi gente? Esto seguro lo dice Esther con un sentido de tristeza. Entonces, vemos ahí cuando la Esther se dirige al rey intercediendo por su pueblo, la pasión con que Esther hace esa mediación, esa intercesión delante del rey por su pueblo. Esther hasta ahora, como habíamos dicho antes, no se había mostrado, por lo menos no revela lo que hemos leído, como una mujer muy emotiva, como una mujer que sale llorando o movida por sus emociones a cada instante. No la vemos cayendo delante de los pies de todo el mundo a cada rato. O sea que lo que hace Esther, una mujer interesante y una mujer muy también inteligente, es esto de saber la oportunidad, el momento. Fíjense cómo también se dirige con sumo respeto al rey para hacer todo el marco y ganarse la confianza del rey antes de decirle su petición. Busca en el momento adecuado, en la ocasión perfecta, pone la pasión que corresponde para hacer la petición, la pasión que habla desde su corazón, se lanza a los pies del rey por algo que para ella seguramente, muy seguramente, era muy urgente y muy importante. Así que mi siguiente pregunta para usted es: ¿qué te apasiona? Esther es muy apasionada, vemos acá, por el pueblo del Señor. Ella, aún viendo que su vida está segura, ella es reina, es rica, tiene poder, es famosa, está a salvo en este punto. Entonces, ¿por qué esa pasión y esas ganas de moverse, de interceder, de mediar por su pueblo? Es que ella no se preocupa por sí misma, ella está preocupada por el pueblo de Dios. Hermanos, y es que hay solo dos cosas que van a entrar a la eternidad, al reino de los cielos, que van a pasar en ese plano, y esas dos cosas son Dios y su pueblo, Jesús y su pueblo, Jesús y su gente, Jesús y nosotros su iglesia, Jesús y nosotros sus siervos. Eso es todo, esas son las dos únicas cosas que van a pasar. Todas las cosas que has obtenido, que has acumulado en este tiempo de vida, se quedan acá, no te las vas a llevar. Todas las cosas que has logrado llegar a un fin, todas esas búsquedas por las que te esfuerzas, todas esas búsquedas van a cesar, porque solamente su pueblo, la gente del Señor y el Señor estarán juntos para siempre. Por eso a Dios le importan las personas, a Dios le importa su pueblo. Recordemos que a través de la Biblia, en todos los pactos, el Señor siempre ha recalcado en el pueblo de Israel, le decía: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ella se preocupa entonces por el pueblo de Dios. Esa es la preocupación que tiene Esther, una preocupación que baja más allá de sus propios intereses y lo hace con pasión, porque lo que preocupa a ella es el bienestar de su pueblo. ¿Por qué te preocupas tú? ¿Por quién te preocupas tú? ¿Qué te produce esa pasión? ¿Qué está entusiasmándote hoy día? Ahora vamos con la parte 3, que hemos titulado El amor los convierte en grandes líderes. Estoy hablando, por supuesto, de Esther y Mardoqueo. Vamos a leer esto en los versículos 7 y 8. Permítanme un segundo y ya los comparto. Esther capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice la palabra: Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: He aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues,
escribid acerca de los judíos, como os parezca bien, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Esto es lo que hablamos en la introducción. De eso se trata la ley de los medos y parte de la ley de los medos y los persas. Lo que dice el rey es así y se cumple. De hecho, más adelante se ve cuando el pueblo de Dios empieza a regresar a la reconstrucción. Ese es tema de otro, pero también es basado de un decreto que se había hecho anteriormente y que siempre tiene vigencia con los decretos del rey. Por esa ley de los medios de los persas no eran, no prescribían. Entonces, ella está diciendo o se está preguntando más bien, ¿qué pasa con mi gente? Le está preguntando el rey. ¿Qué hay con nuestra gente? ¿Qué pasa con mi pueblo, Señor? Esto porque me imagino que el rey le habrá dicho, bueno, Esther, que no sé qué otra cosa quieres. No sé qué otra cosa estás diciendo que quieres para tu pueblo. Ya yo te puse, eres la reina, pusimos a Mardoqueo sobre la casa. Además le dimos poder, le dimos la posición de Amán, tiene el anillo del rey. ¿Qué quiere? Pero Esther sigue siendo, no es nada para mí, Señor. Yo me levanto en favor de mi gente. Yo me levanto en favor de la gente de Dios. Porque esto no se trata de mí. Y eso así lo debemos nosotros entender, hermanos, siempre, siempre en los caminos del Señor. Nada se trata de nosotros, todo se trata de Él. Todo se trata de Él. El Señor mismo hace y ha escrito que todo se trata de Él. Dice que la mayoría de las cosas, cuando el Señor las hizo, las escribió, las puso y las creó, dicho que fueron hechas para la alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre. El Señor mismo, Él es el centro y nosotros tenemos que también tenerlo a Él como centro. Y el Señor le importa a su pueblo y Esther está preocupado por las cosas que le preocupan al Señor. Ese pueblo, dice ella, es mi pueblo, Señor, que no está seguro, que no están bendecidos, están en peligro y que todavía tienen esa maldición sobre ellos. Esther está actuando de esta manera, vemos cómo está mediando delante del rey, cómo se dirige delante del rey, y no debemos perder no debemos perder el tracking, o no debemos perder ahí la conciencia de que Esther es una mujer muy joven. Esther probablemente es una mujer de veintitantos años, quiero decir, una muchacha huérfana que no tuvo sus padres, se crió, lo único que se conoce de su crianza es que fue criada por este padre adoptivo, su primo Mardoqueo, no creció en un hogar con sus padres, y esa misma muchacha que viene de ese trasfondo y muy joven, vemos que ha entrado en este punto una relación transformadora, una relación real y madura con el Dios de la Biblia. Está creciendo, está madurando y a diferencia de otros tantos veinteañeros que podemos ver hoy en día, de esta generación de hoy en día, que vienen de hogares disfuncionales y rotos, como viene la mayoría de las personas, pero ella no está pensando en sí misma, ella está pensando en el pueblo de Dios y está pensando en ellos porque los ama. Entonces, la otra pregunta para reflexión es, ¿a quién amas tú? ¿Quién está en primer lugar en tu corazón? Y yo les rogaría, les suplicaría, les pediría que amen y aprendamos a amar al pueblo de Dios. Amemos a nuestro propio, a nuestro prójimo, amemos a los demás, amemos a nuestra comunidad, amemos a nuestros hermanos, nuestros vecinos, pero debemos tener un afecto particular y con prioridad por la familia de Dios. Esto nos lleva ahora a la parte 4, que es, vamos a ver cuál es la justificación de Esther, del Señor a Esther y Mardoqueo para poder hacer lo que habían puesto en el decreto para con sus enemigos, para los agagueos que venían por su pueblo. ¿Cuál es la justificación para matar a esos enemigos? Y este pasaje representa un cambio también drástico, ¿no? Venimos del amor, del liderazgo, del amor y la entrega de una mujer por su pueblo, y ahora vamos a pasar a hablar de asesinar hombres, mujeres y niños.
Ahora vamos a hablar de algo muy complicado, que a modo de prefacio les digo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un conocido, un familiar, un amigo que no es cristiano? Y que no es cristiano, y no solo eso, sino que puede ser cualquiera en su entorno, que suele burlarse de la Biblia, suele criticarse a la Biblia, juzgar a Dios, decir que en esa Biblia lo que hay relate, que ese Dios que habla esa Biblia es un libro horrible, de un Dios que ha matado gente, ha mandado a matar gente, un Dios que es un asesino, que es un Dios que es racista, porque se preocupa más por un pueblo que otro, un Dios que es sexista, que es nacionalista, lo que quieran que hayan escuchado, porque un libro que es horrendo, que es un libro que es obsoleto, y te dicen al final, y ese es el libro el de la fe que tú profesas, y ese es el libro en que tú dices que crees. ¿Cuántos le ha pasado? ¿Cuántos han escuchado algo así? Quizás de una forma no tan directa, algo más suave, algo más solapado, algo más pasivo-agresivo. Pero ¿cuántos delante de ustedes, cuántas personas han proclamado, se han levantado de esa manera contra su fe y contra el único libro que tiene enemigo, que es la Biblia? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Entonces, aquí en este capítulo vamos a empezar a partir del versículo 9. Vamos a ver este cuestionamiento que puede tener mucha gente sobre el Dios de la Biblia, que da una autoridad, que entrega, delega una autoridad para matar de alguna forma, hay muchas referencias de esto en el Antiguo Testamento. Pero en este caso, Esther y Mardoqueo son justificados por ese mismo Señor. Vamos a leer entonces los versículos del 9 al 14. Este es el pasaje más largo. El versículo 9 creo que es uno de los versículos más extensos de la Biblia. Vamos a leerlo, se los comparto. Versículo 9 al 14. Permiso. Dice la palabra del Señor, Esther, versículo 9, capítulo 8. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento del mes tercero, es decir, el mes de Siván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, un territorio bastante extenso. 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Versículo 10. Y se escribió en el nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de los correos, por medio de correos a caballos que montaban en corceles engendrados por caballos reales. O sea, tienen que ser caballos importantes por las distancias que tenían que cubrir, tenían que ser caballos de raza, caballos fuertes. 11. En ellas, en estas cartas, el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Versículo 12. En ese mismo día, todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, una copia del edicto que debía promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Versículo 14. Los correos apresurados, apremiados por la orden del rey, salieron montados en sus corceles reales, y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Susa, la capital del reino, como hablamos del principio, una de las ciudades más importantes. Desde ahí fue emitido ese decreto y fue llevado a todas las provincias del imperio medo-persa. Permítame explicar un momento acá el contexto. Amán, en el capítulo 3, había enviado por su odio que había nacido hacia los judíos por Mardoqueo, había puesto un decreto con el sello del rey para que decía que en un día particular todo el pueblo de Dios podía ser
matado, incluyendo hombres, mujeres y niños, y la totalidad de sus bienes saqueados. Y esta sentencia de muerte sobre el pueblo de Dios se selló con el anillo del rey, que en ese momento estaba en el dedo de Amán, y según la ley que habíamos visto, ese decreto es irreversible, lo dice la palabra. Por lo que ahora Mardoqueo y Esther no pueden revertir esa decisión para ayudar a su pueblo, pero lo que sí pueden y hacen es que ponen otra ley, que también es sellada con el anillo del rey, pero esta vez en el dedo de Mardoqueo, que permite al pueblo del Señor, ante estos ataques en ese día, se defiendan de sus atacantes. Entonces la pregunta es, lo que dice que pueden aniquilar, matar y exterminar a todos los que los ataquen, incluyendo mujeres y niños, ¿esto está justificado? Vamos a ver algunas de las razones por las que creo, y muchos también creen que está la justificación ante los ojos de Dios para que el pueblo de Dios proceda de esa manera ante sus enemigos. Primero, Amán era un agageo. Los agageos son personas que se suponían que deberían estar erradicadas de la faz de la tierra. Podemos encontrar más detalles en el libro de 1 de Samuel, en el versículo 15, capítulo 15. Allá habla cuando Dios, le da instrucciones al rey Saúl, el rey que fue puesto por capricho del pueblo de Israel. Le dice a Saúl que se deshaga de los agageos en su totalidad, que los destruya, que los deshaga, que los mate a todos, pues si alguno de ellos viviese, entonces, ¿qué pasaría? Que ellos iban a seguir multiplicándose. Y estos son un pueblo que son enemigos del pueblo de Dios desde Éxodo, desde allá, desde el principio. O sea, y Saúl no obedeció una orden, pues entonces pecó. Pues él saqueó, si bien saqueó, invadió y saqueó a los agageos, pero no los mató a todos. Y así los agageos continuaron como raza hasta llegar a Amán. Desde Éxodo, de la primera aparición de este pueblo que se levantó como enemigo del pueblo de Dios, hasta este punto de Amán han pasado cerca de 1000 años. Entonces, por lo tanto, el defenderse de este pueblo que es enemigo confeso del pueblo de Dios desde hace 1000 años, o sea, se muere un padre jurándole la muerte a los judíos y el hijo los cría con eso y por generación tras generación por 1000 años. Entonces estas personas que han tratado por todo este tiempo de matarle, si el pueblo de Dios defendiéndose de ellos los mata, a los ojos de Dios esto es aceptable. Esa es la primera razón. La segunda razón, la violencia se limitó, esta violencia que está autorizada por Dios a través de Mardoqueo y Esther, se limitó a un día para que esto tenga sentido de justicia. ¿Por qué? Porque el decreto original de Amán era un día, ese día en específico podían todos los enemigos del pueblo de Dios ir matarlos y saquearlos. Y entonces el decreto que ahora emite Mardoqueo y sellado con el rey, con el anillo del rey, es que el pueblo de Dios va a tener entonces ese mismo día, solamente un día para defenderse y atacar. Así que no es esto entonces este decreto y no Dios está autorizando que esta sea la actitud, que esta sea la forma, la manera para que esto continúe por semanas, meses, años o generaciones. Otra razón es que la Biblia hace la distinción muy clara y muy precisa entre lo que es asesinar y lo que es matar. Esto es importante, saber esta descripción, saber esta diferencia. Muchos no la entienden y la Biblia cuando habla en su mandamiento de no matarás se refiere a esta acción de asesinar. Porque Amán quería asesinar a Mardoqueo, ¿cierto? Los agageos, ya vimos desde hace 1000 años hasta ese tiempo, querían matar al pueblo de Dios. Entonces, si ese pueblo de Dios, lo que es el decreto y con esto el Señor justifica, si este pueblo de Dios se defiende, no están asesinando, se están defendiendo, porque esa defensa puede incluir matar a su enemigo, pero matar es diferente a asesinar. Y esto, visto desde los ojos de la justicia del Señor, es acepto a Él. Entonces, esa es otra razón.
Y otra razón es que también el decreto dice que esto se le permitía al pueblo de Dios en defensa propia solamente. Este decreto no hablaba de que, bueno, salgan ahora por las calles y busquen a donde estén sus enemigos y mátenlos. No dice nada de eso, sino dice que si están en peligro, si estos enemigos están tratando de hacerte daño, entran a tu casa, a tu familia, puedes defenderte en ese momento. Y número 5, la última razón, son muchas, pero quise resumir unas cuantas, es que Dios no estableció esto, no queda establecido por Dios para que sea un comportamiento normativo, un comportamiento de aquí en adelante las cosas van a ser así. Esto no se trató o no se trata de una guerra santa, ¿no? que a través de secretos se está declarando, no tiene nada que ver con eso. No se trata de conquistar a otros, encarcelarlos, tomar rehenes, invadir, no está diciendo esto en lo absoluto, ni está el Señor entendiendo, haciendo esta mención. Esta es una situación, el Señor está hablando, esta situación histórica es importantísima. ¿Por qué es tan importantísima? Porque lo que está en juego en la historia aquí es algo complicado e importante para el pueblo de Dios. Lo que está en juego es la supervivencia de la línea familiar que nos lleva hasta la primera venida de Jesús. ¿Por qué? Recuerden desde allá, desde Génesis, cuando el Señor le prometió al padre de todos los judíos, que fue Abraham, que de él vendría, de su raza, vendría el Salvador, vendría el Mesías, específicamente vino de la tribu de Judá, como lo anunciaron muchos profetas. Entonces, que el pueblo judío fuese exterminado quiere decir que no iba a haber la forma de que ese Mesías llegara. Y estábamos hablando de la historia, pero el Señor mueve todo perfecto, todo sincronizado, todo está engranado en la historia. Todo tiene un porqué, todo está conectado con todo y todo apunta hacia el mismo lugar en las manos del Señor. Entonces, en este tiempo, para este tiempo que estaba en riesgo esta supervivencia de la línea familiar del Mesías, del Salvador de Jesús, en ese tiempo y para ese momento fue que Dios autorizó este comportamiento de poder y justifica, porque no nos olvidemos que el único justo es el Señor y su justicia es la única perfecta y ante sus ojos esto era permitido y estaba siendo ejecutado por Mardoqueo y Esther y comunicado a su pueblo. Ahora vamos a la parte 5, la última parte. Dice, aquí no vamos a ver que Esther y Mardoqueo, dentro de todo este ambiente, se comportan como unos misioneros. Vamos a leer los versículos del 15 al 17, los últimos 3 versículos del capítulo 8, se los comparto. Permítanme. Esther, capítulo 8, versículo 15, dice, entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura el color real. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Bueno, Mardoqueo hizo un extreme makeover. Luego el 16 dice, para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Versículo 17, en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar donde se llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquetes y días festivos. Y muchos entre los pueblos de la tierra, se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Vemos entonces aquí lo que vamos a ver en estos últimos versículos. Primeramente, en todo su contexto, cómo se comporta Esther y Mardoqueo como unos verdaderos misioneros del Evangelio. Pero no son el tipo de misioneros que nosotros conocemos habitualmente o que se describen habitualmente en la Biblia o que en nuestros tiempos conocemos que manda la iglesia, que son ordenados, que son entrenados y son enviados a lugares donde hay impíos, donde está el pueblo pagano para que hagan
lleven la palabra del Señor, como el Señor encomendó a sus apóstoles, y como el Señor mandó a sus discípulos, cuando los mandó dos en dos, cuando al final es la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, que tenemos que ir por el mundo y llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el sentido general que nosotros entendemos de lo que es ser un misionero, pero hay otro tipo de misionero, que es el misionero, que es el caso de Esther y Mardoqueo, que por la providencia del Señor se encuentran, no son enviados, sino ellos nacen, están ya arraigados dentro de ese pueblo, dentro de esa cultura que es pagana, que necesita de la palabra del Señor. Y ahí el Señor los levanta, los usa para sus propósitos. Entonces, son este tipo de misioneros. Esther y Mardoqueo, como podemos compararlo con lo que fue el caso de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos. Estaban ya cautivos dentro de ese pueblo y desde ahí el Señor los levanta y los usa. Pero en contraparte o en comparación con esta contraparte que es Daniel, Esther y Mardoqueo no comienzan increíblemente piadosos ni desde principio a fin, ni con maravilla, ni revelando sueños como lo pudo haber hecho Daniel, con profecía, sino que ellos comienzan como puede comenzar muchos de nosotros o muchas de las personas hoy en día como misioneros, no con mucha quizás capacidad de palabra, que va a ir mejorando, que va a ir creciendo, nada impresionante en sus acciones y en sus palabras, pero los peros de la Biblia, pero la gracia de Dios, en esa gracia, estas personas crecen, maduran y se vuelven muy dotados y muy capacitados para, con su palabra y su testimonio y sus acciones, llevar la palabra, llevar el mensaje. Entonces, quiero invitarlos ahora a hacer una cuidadosa lectura sobre la parte final del versículo, de los últimos versículos, versículo 17. Quizás lo leímos muy rápido, lo repetí, pero creo que podemos leerlo de nuevo. Acá hay un detalle que puede parecer quizás un detalle menor, pero es de suma importancia. Voy a compartir de nuevo nada más esto para repasarlo como se merece. Dice acá, después de festivo, dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, dice aquí la palabra. Entonces, ¿cuál es el resultado que se espera de unos misioneros? La conversión, ¿verdad? El aceptar la palabra por las personas a quienes he enviado el mensaje. Entonces, aquí vemos parte de ese resultado en la labor de Esther y Mardoqueo. Ese versículo que dice, muchos de entre los pueblos de la tierra, imagínense ustedes, se hicieron judíos. ¿Cuántos se hicieron judíos? Muchos, mucha gente. Entonces, ¿cuántas personas quiere salvar el Señor? A muchos. A muchas personas quiere salvar el Señor. Y el Señor quiere que sean salvos. Porque, les repito, hermanos, amigos, solo dos cosas van a entrar a la eternidad del reino de los cielos, van a continuar en esta vida eterna que nos promete el Señor, y son el Señor y su pueblo, el Señor y su gente, Jesús y su iglesia, Jesús y su pueblo, mucha gente, todo su pueblo, porque eso es lo que está en el corazón del Señor. Entonces, vemos aquí que mucha gente se identifica con los judíos. Algunos pueden ser que le estén diciendo a Esther, a Mardoqueo y al resto del pueblo, puede ser que esa conversión o ese cambio haya sido quizás guiado no por razones estrictamente, digamos, razones espirituales, sobre la palabra, sino quizás más por razones políticas culturales, por lo que estaban viviendo y lo que estaba pasando en ese término de tiempo, ¿no? Vemos que tienen ellos el segundo al mando, el vicepresidente es un judío, la reina es una judía, y ven entonces que al final
todo el pueblo judío tiene autoridad y se libran, son librados de sus enemigos. Van a ver el capítulo siguiente, van a ver resultados de este resultado. Entonces puede ser que por esa razón, por esos resultados, por lo que están viviendo, sean hechos judíos, pero la razón de fondo y la razón verdadera la conoce el Señor, y el Señor la conoce tanto, y por lo que el Señor la conoce, nos las entrega acá y nos las muestra, porque es algo importante, no es cosa menor, como dije ahora. El Señor nos coloca este hecho, ¿no? Como quizás haciendo una comparación quizás traída por los pelos, pero como dicen Hechos capítulo 2, que cuando empezó el día de Pentecostés, que empezaron entonces a hablar en lenguas, hasta 3.000 personas se convirtieron en ese momento, y ese es el resultado de esto, pero este es el resultado de los misioneros Esther y Mardoqueo. Entonces, muchas personas de distintos pueblos de la tierra habían empezado a orar al verdadero Dios, al Dios de Esther y Mardoqueo, y quizás les comentaba, háblanos más, les preguntaba, bueno, pero háblenos más de ese Dios que salvó su vida, háblenos de ese Dios que a ustedes les cambió el carácter, porque hemos visto el cambio de carácter en ustedes. Háblenos acerca de ese Dios, le preguntaban, que nos trata de una manera diferente a como nuestro rey lo hace. Nuestro rey nos usa, pero su Dios los ama a usted y ahora nos ama a nosotros. Cuéntenos más, queremos conocer más de ese Dios. Y ese es el hambre y ese es el primer amor, ese es el apetito que cuando te despierta, cuando recibes la palabra del Señor, cuando entras en la providencia del Señor y empiezas a vivir las verdades del Señor. Estás como, dice que ese es como un niño recién nacido que busca la leche, así estamos nosotros ávidos de la palabra, que es la forma, una de las formas que el Señor se comunica con nosotros. Y esto me lleva a la última pregunta del día de hoy. Es, ¿a quién estás evangelizando? Porque si tú eres cristiano, porque si somos cristianos, de alguna forma somos misioneros. El Señor te envía a la escuela, al trabajo, al negocio, al vecindario, a distintos lugares, te está llevando como el Señor te envía, donde el Señor nos planta, donde el Señor nos siembra como misionero. Pero algunos dirán, pero es que eso no es formalmente porque yo no estoy en ese ministerio vocacional. Bueno, es que Esther y Mardoqueo tampoco lo estaban, pero eran misioneros eficaces, porque eran capaces de hacer su trabajo estando y viviendo entre la cultura pagana, y nosotros donde estamos y vivimos dentro de este mundo que es gobernado por el enemigo. Pero entonces nosotros dentro de este mundo no nos adaptamos, como dicen Romanos 12, sino que más bien tratamos de renovar nuestra mente y llevar el mensaje. Entonces nosotros estamos sembrados dentro de este mundo y tenemos que ser eficaces y eficientes, como fueron Esther y Mardoqueo, como fue Daniel, como han sido muchos los misioneros que dentro de esos tiempos que estaban en cautiverio, de adentro hacia afuera, el Señor los usó. Entonces, es necesario que al mismo tiempo de estar al lado de la palabra, ser fiel a la palabra y estar dentro del contexto de la gente pagana. Entonces Dios lo que quiere, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, para finalizar, Dios lo que quiere o lo que nos está enseñando el Señor en este mensaje, en este pasaje, es que ciertamente debemos ser fiel a las Escrituras, fiel a nuestro Dios, y que absolutamente debemos estar involucrados en la cultura que vive la gente pagana, lo que llaman el mundo acá, lo que llamamos hoy el mundo. Tenemos que estar involucrados porque ahí vivimos, en este mundo vivimos hasta que el Señor venga por nosotros, aunque muramos, o que el Señor venga por su pueblo y seamos llevados a vivir con Él para siempre. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos de esa manera, porque siendo de esa manera, actuando diferente y dejándose ser usado por el Señor dentro de una cultura pagana, muchos, como fue en este caso, a través de ti, a través de mí, a través de tus palabras y a través de tus hechos, pueden llegar a conocer al maravilloso Dios de la Biblia que vimos el día de hoy de nuevo actuando. Gracias, mi amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Palabra que primero nos
nos confronta, Señor, primeramente a mí, Padre Santo, como tu mensajero, y luego cada uno de nosotros, Padre de la Gloria. Te damos las gracias, mi amantísimo Señor, por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que nos enseñas. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este mundo, pero cuidados por ti, Señor. Como dice tu Hijo Jesús, no es que nos sacaras de este mundo, sino que nos protegiera, y así tú lo has hecho, Señor. Y estaremos firmes, Señor, siendo diferentes, llevando tu palabra, siendo misioneros de tu palabra, siendo y actuando como ciudadanos verdaderos del reino, Señor, para que más y más personas, Señor, y hasta el último de los elegidos por ti, Señor, lleguen a tus pies y acepten a Jesucristo como su único Salvador y suficiente, Señor, Padre de la Gloria. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y que esta palabra, Señor, viva con nosotros y nos alimente espiritualmente para todas las cosas que tengamos que hacer de aquí en adelante, Señor. Te doy las gracias, Padre, y bendigo la vida de cada una de las personas que están viendo este mensaje. Señor, bendigo a sus familias en el poderoso nombre de Jesús. Lo bendigo con toda la bendición, Señor, que viene de tu parte, que viene de lo alto, Señor, y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos y amigos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Espero que el mensaje haya sido tan poderoso a sus oídos y a su corazón como lo ha sido para mí. Y vemos la próxima semana, Dios mediante. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.